Mi nombre es Mateo Restrepo, soy ingeniero de aplicaciones técnicas de la División de Mercados Eléctricas de 3M. Yo estoy ubicado en Bogotá y en este momento de pandemia pues estamos capacitando mucho a todos nuestros clientes. Entonces hoy vamos a hablar básicamente 3M, así como introducción. 3M es una empresa gigante, tal vez la han escuchado en estos tiempos de pandemia porque vende muchos tapabocas, respiradores, etcétera. Es una empresa de manufactura en general que fabrica distintos tipos de productos. Están los productos de protección personal, como son esos respiradores, cascos, eh, productos para soldar, para proteger la visión, etcétera. Está también la parte de consumo masivo, que son los post-it, esos papeles que podemos pegar en todo lado. Me vende muchísimas cosas, es muy famoso por las cintas y no solo las cintas eléctricas. Yo sé que acá todos los que estamos acá conectados eh, trabajamos en el sector eléctrico, pero bueno, las cintas eléctricas no son las únicas que fabrica 3M. 3M fabrica cintas industriales con las cuales se pegan ventanas de aviones, como para que lo sepan, cintas que reemplazan remaches, tornillos y estos acoples mecánicos para facilitar y hacer un trabajo más limpio, más eficiente, y pueden resistir la misma carga mecánica que puede soportar un remache mecánico. Eh, entonces, en la parte eléctrica, por ahí gente también habla de las lijas, entonces está la parte de abrasivos. Realmente 3M se inventó la primera lija de agua por allá en 1900, empezando en los 1900, y 3M nació con ese producto, digámoslo así. Empezó como una empresa minera, intentando encontrar piedras preciosas en Minnesota. Bueno, las 3Ms de 3M son Minnesota, Mining, Manufacturing. Entonces, ¿qué quiere decir? Empezó como una empresa de minería, pero luego se transformó en una empresa de manufactura que fabrica distinto tipo de cosas, como lo hablamos previamente. Y está ubicada, las oficinas principales están en Minnesota, en San Paul. Entonces, para que tengan un poquito de una introducción pequeña de 3M, de dónde viene. Entonces empezó como una minera, pero no le fue muy bien y encontraron este material que pudieron aplicar para inventarse la primera lija de agua. Y desde ahí empezaron a inventarse distintos productos. Tenemos 55,000 productos en todas las divisiones. Y la parte eléctrica, la visión de mercados eléctricos, es una parte también muy importante de 3M. Entonces, todos estamos aquí para hablar de parte de esos productos porque pues tenemos una hora y lo que nos interesa hoy es ver la parte de baja tensión sobre todo, ¿sí? Porque nosotros tenemos productos de media hasta alta tensión, hasta 500 kilovoltios, tenemos terminales en palmes de 500 kilovoltios, pero hoy vamos a hablar específicamente de los productos que pueden encontrar en Sodimac. No sé si todas las cintas que les voy a mostrar, pero aprovechemos y hablamos de todas las que están en esta presentación. Entonces vamos a hablar primero de las cintas aislantes. Y obviamente se nos viene a la cabeza las cintas de vinilo, y la cinta de vinilo se la inventó también 3M, la primera cinta de vinilo en el mundo en 1945 más o menos. Y desde ahí pues ha mejorado el desempeño, las características técnicas de esta cinta con el paso de los años. Pero no solamente hay cintas de vinilo, y ahora sí voy a empezar a pasar las diapositivas. No solamente hay cintas de vinilo, como podemos ver ahí, también tenemos cintas de caucho y cintas de mástic. Esos son los tres tipos de cintas que más encontramos en el mercado. Tenemos otras cintas especiales, pero como no tenemos todo el tiempo, no vamos a alcanzar a hablar de eso, pero vamos a hablar de las principales, porque hay cintas de tela de vidrio, hay cintas de Cambridge, hay cintas de cobre, hay cintas de distintos tipos de materiales para distintas aplicaciones. Por ejemplo, las de tela de vidrio son para aplicaciones de temperaturas muy altas, de más de 200 grados. Entonces, en esta diapositiva estoy poniendo las tres principales que conocemos, que son las cintas vinílicas, las cintas de caucho y las cintas de mástico, las cintas tipo masillas. Entonces, las cintas de vinilo, empecemos con ellas, que son como las principales y las que más utilizamos, como es la Super 33 más. La Super 33 más es la cinta que se vende más en el mundo, es la que tiene mejores características, es una cinta premium. Cuando hablamos de cintas premium, es que son cintas que se pueden utilizar
y que se garantiza que van a quedar instaladas a lo largo del tiempo, es decir, van a resistir condiciones adversas de temperaturas, están diseñadas para resistir esas subidas de corriente, esas sobrecargas, son autoextinguibles, son retardantes a la llama, entonces esta cinta premium Scotch Super 33 más es la mejor cinta del mercado, su memoria elástica, bueno, vamos a hablar más adelante de todos los detalles, pero todas las cintas de vinilo, lo primero que debemos aprender es que me proveen aislamiento eléctrico en baja tensión hasta 600 voltios. ¿Listo? Yo no voy a poder aislar eléctricamente, es decir, yo no voy a aislar un nivel de tensión superior a 600 voltios con una cinta de vinilo. ¿Listo? Si ya necesito aislar más de 600 voltios, necesito cintas de caucho, cintas autofundentes. Entonces, es importante tener en cuenta eso a la hora de instalar nuestras cintas. La cinta de vinilo es una cinta que se caracteriza porque tiene muy buena resistencia mecánica. Cuando hablo de resistencia mecánica, resistencia a la punción, a ácidos, a corrosión, protección química. Entonces, es muy resistente a la abrasión. Luego, la cinta de vinilo, siempre que estemos haciendo un empalme de baja tensión, inclusive un empalme de media tensión, podemos hacer, para que lo sepan, se puede hacer un empalme hasta de 69 kilovoltios con pura cinta. ¿Sí? No necesitamos un premoldeado o un contraíble en frío como los conocemos en el mercado. Y la última cinta que siempre le da la cara al medio ambiente, el que le da la cara al ambiente exterior, es la cinta vinílica, porque la cinta vinilo se caracteriza por su resistencia a la abrasión, a resistencia mecánica, a la punción, a perforación y resistencia a rayos UV, ¿listo? A rayos ultravioleta. Entonces, siempre que estemos haciendo una aplicación exterior, si de pronto estamos instalando una cinta de caucho, no vamos a poder instalar una cinta de caucho solita sin cinta vinilo recubriéndola, porque necesitamos cinta vinílica para dar protección contra rayos UV. Entonces, tener en cuenta eso, tiene muy buena memoria mecánica, ya vamos a hablar de eso. Cintas de caucho, ya la cinta de caucho se caracteriza que me permite aislar en media tensión hasta 69 kilovoltios. Entonces, por eso les comentaba que uno puede hacer un empalme de un cable subterráneo aislado, que es ese cable que tiene muchas capas, que tiene el conductor, el aislamiento, la semiconductora, la pantalla. Yo puedo recuperar cada una de esas capas. Estoy viendo una pregunta que me hicieron acá, voy a tratar de ir respondiéndola. Yo puedo reemplazar cada una de las capas con distintos tipos de cinta, ¿sí? Entonces el aislamiento lo recupero con una cinta 23 y puedo recuperar el aislamiento hasta 69 kilovoltios. Ojo, yo no puedo recuperar el aislamiento de un cable media tensión con cinta vinilo. La cinta vinilo en un empalme media tensión solamente me da protección mecánica porque con ella vamos a recuperar la chaqueta del cable, es decir, la última capa. Que la última capa en un cable media tensión solamente me da protección mecánica. Entonces yo solo puedo hacer con una cinta de vinilo. Entonces, cinta de caucho, aislamiento hasta 69 kilovoltios. Tiene un mejor sello contra humedad. La cinta de vinilo me da buen sello contra humedad, pero no me provee el sello contra humedad que se requiere en las instalaciones eléctricas, sobre todo en media tensión. Ya cuando hablamos de media tensión, la humedad se vuelve mucho más crítica porque me puede generar descargas parciales, fallas, corrientes de fuga. Entonces, para proveer bien ese sello contra humedad, cuando estamos haciendo de pronto una aplicación en un ambiente muy agresivo, pues lo ideal sería aplicar primero una cinta de caucho autofundente. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la característica también de las cintas de caucho especial? Que se autofunden, a diferencia de las cintas vinílicas. ¿Qué quiere decir que se autofunde? Que las capas se fusionan entre sí cuando estiramos correctamente la cinta. Importantísimo estirar las cintas de caucho muy bien. Las cintas de caucho tienen un 1000% de elongación. ¿Eso qué quiere decir? Yo las puedo estirar casi 10 veces más de su longitud original y no se va a romper. La cinta vinílica, una cinta premium como la Super 33 más, tiene una elongación de 250%. Las cintas de uso temporal, que son por ejemplo las que me dicen que venden en las ferreterías, ahí Lázaro preguntando, tienen una menor elongación. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, qué implicaciones tienen, por qué es mejor utilizar una cinta premium, sobre todo en aplicaciones permanentes. Pero a lo que iba es que las cintas de caucho se autofunden, se fusionan entre sí, mientras que las cintas vinílicas queda una capa sobre la otra, ¿sí? O sea, ustedes cuando pegan una cinta de vinilo,
una capa sobre la otra, van a poder despegar toda esa cinta aplicada empezando desde el final, ¿no? La van a poder despegar toda la capa y les queda la tira perfecta. Cuando ustedes aplican una cinta de caucho estirándola lo suficiente, ojo, tienen que estirarla bien. Si ustedes no estiran la cinta de caucho, no se autofunde. Si no se autofunde, ni aísla eléctricamente, ni está aislando bien la humedad. ¿Listo? Entonces es importante estirarla. Luego, la cinta vinilo siempre me queda una capa sobre la otra y es por eso que no provee un sello contra humedad excelente. Siempre va a ingresar un poco la humedad de entre las capas. Entonces tengamos eso en cuenta, por favor. Entonces es muy conformable y es autofusionable. Tiene excelente disipación térmica las cintas de caucho. Tiene un excelente acolchado, protección. Y hay dos tipos de cinta de caucho, una con separador y una sin separador. Entonces, el separador es lo que es esa cinta transparente, blanquita que viene, o ese separador que viene entre las capas de la cinta 23. Lo que está haciendo ese separador es evitando que se autofunda mientras está en el rollo, ¿sí? Existe una cinta que es la 130C, que es la que se ve ahí a la derecha. Esa cinta 130C no tiene liner, entonces no tiene separador, es más rápida y más fácil de aplicar, porque no tengo que estar retirando el liner constantemente. Entonces, dependiendo lo que, sobre todo en trabajo en alturas, la Scotch 130C, que no va a tener liner, es mucho más fácil de aplicar. Y luego tenemos las cintas tipo mástico, masilla, que se caracterizan porque tienen un ancho superior, un espesor también mayor, por lo tanto, me permite hacer un sello contra humedad. Si han alguna vez utilizado las cintas tipo masilla, como la 2229, la 2228, ellas tienen una masilla muy adhesiva, muy agresiva, que genera un sello bastante bueno. O sea que cuando hablamos de sello contra humedad, es la máxima que podemos tener con una cinta, ¿listo? O sea que básicamente ahí están en orden de sello contra humedad. Ustedes requieren un sello contra humedad bueno, pero no tan bueno como el de la cinta de caucho, pueden utilizar una cinta de vinilo. Definitivamente, si están en una aplicación un poco más agresiva, utilicen una cinta de caucho que da un muy buen sello contra humedad. Y si ya están de pronto en una aplicación enterrada, pueden utilizar una cinta tipo masilla como la 2229. Entonces, esas tipo masillas se caracterizan por su excelente sello contra humedad, porque son muy buenas para rellenar componentes con formas extrañas. Entonces, como son masillas, se dejan moldear fácilmente, se adhiera a superficies grasas y me proveen aislamiento hasta 1000 voltios, pero siempre que estén envueltas con cintas de vinilo. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Acá vemos un resumen, un poquito de lo que hablé, pero entonces, si vemos acá cada una de las características de cada una de las cintas, entonces la cinta de vinilo me da excelente resistencia contra rayos UV, por eso les digo, siempre aplicaciones exteriores, todas nuestras instalaciones eléctricas, si estamos haciendo cosas con cintas, siempre la última capa debería ser con cinta de vinilo. Resistencia mecánica, excelente, contra abrasión, punción, el vinilo es duro, las chaquetas de los cables están hechas de vinilo, entonces por eso es el material seleccionado para la fabricación de este tipo de cables. Resistencia a la humedad, tal cual como les digo, vinilo tiene un buen sello contra humedad, pero recuerden que no se autofunde, queda una capa sobre la otra. Siempre va a quedar aire entre las capas y es por eso mismo que una cinta de vinilo no provee aislamiento en media tensión, porque resulta que cuando sube el nivel de tensión a más allá de 1000 voltios, cuando hablamos de 15 kilovoltios, 35, esa rigidez eléctrica del aire que queda entre las capas se pierde fácilmente, ¿sí? Entonces, ese aire que queda entre las capas de cinta vinilos se va a romper su rigidez eléctrica y va a conducir. Es por eso que yo necesito una cinta de caucho que se autofunda, que genere una sola capa con un espesor adecuado. Siempre deberíamos reemplazar, recordemos, por lo menos 1 o 1.5 veces el espesor del aislamiento que estamos recuperando, ¿listo? Con nuestra cinta de caucho. Entonces, ese espesor de cinta de caucho, pues cuando la aplicamos correctamente, se autofunde. Y se autofunde, genera una sola capa y me da aislamiento hasta 69 kilovoltios y me da muy buen sello contra humedad. Pero si queremos máxima resistencia contra humedad, definitivamente podemos irnos con una cinta tipo masilla y vamos a rellenar, vamos a hacer una aplicación más rápida porque es más ancha y tiene un espesor mayor.
Entonces yo puedo cubrir rápidamente, puedo rellenar el espesor que estoy buscando con una cinta de masillo más rápido. ¿Listo? Entonces ahí vemos un poco las características de cada una de ellas. Entre ellas se complementan dependiendo la aplicación. La masilla se caracteriza también porque me da esa capacidad de adaptarme a las formas irregulares y resistir bordes afilados también. Entonces, resumen, cintas vinílicas, resistencia a la corrosión, resistencia mecánica, trabajan muy bien con cualquier tipo de cubiertas de cables, se adhieren excelente a cualquier tipo de material de termoplásticos de los cuales están fabricados estos cables. Aislamiento eléctrico hasta 600 voltios y muy bueno para sujeción de cables, siempre que se estire también correctamente. Obviamente la cinta de vinilo no tiene la misma elongación que la de caucho. Todos hemos estirado una cinta de vinilo y obviamente se rompe antes que una cinta de caucho. Lo dije previamente, cintas premium 250%, la Super 33 más tiene una elongación de 250%. Y esto está muy ligado a la memoria mecánica, que ya vamos más para allá, pero quiero que se lleven hoy el concepto de memoria mecánica que es clave en cintas de vinilo. Y ahorita que me preguntaron que, que, que cuál es la diferencia entre las cintas esas ferreteras, porque hay gente que compra las cintas de la ferretería, que porque no utilizan la Super 33 más. Una de esas características que diferencia muchísimo una cinta premium de una de uso temporal es definitivamente la memoria mecánica. Obviamente hay más características que vamos a hablar, pero quiero que recuerden esa y que vamos a ver más adelante. Siempre entonces hablamos de estas características, está la elongación, la elasticidad, la temperatura. Quiero que recordemos mucho también el tema de la temperatura. Ahorita vamos a ver las características especiales de las cintas premium. La adhesión, siempre vamos a ver en las fichas técnicas un valor numérico que me muestra qué tan bueno es el adhesivo, es decir, qué tanto se pega mi cinta al acero y a sí misma. Siempre están esos dos valores, adhesión a sí misma y adhesión al acero. Entre más adhesión tenga, pues más se va a permanecer pegada a nuestra instalación. Capacidad aislante es la capacidad eléctrica de aislar, ¿no? El nivel de tensión, lo hablamos, 600 voltios. Esto sí no va a cambiar entre las cintas premium y las cintas. Pero el resto de características, la elongación, qué tanto estira, qué tanta memoria mecánica tiene, es decir, hablemos de una vez de la memoria mecánica. Recuerden que la memoria mecánica, característica esencial de las cintas de vinilo, es esa característica que se ve cuando yo estiro la cinta de vinilo y yo la suelto y ella regresa a su estado original. Y eso lo vamos a ver en un video más adelante, pero entre mejor memoria mecánica tengamos, mayor temporalidad vamos a tener de la cinta, mayor resistencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a permanecer haciendo fuerza, va a permanecer sujetando y haciendo esa cubierta que queremos hacer con la cinta de vinilo en el tiempo y no se va a despegar. Temperatura, importantísimo. Siempre verifiquemos que la cinta que estemos aplicando resiste las temperaturas de operación del cable sobre el cual estamos instalando nuestra cinta. Una cinta premium, como es la Super 33 más, resiste de menos 18 a 105 grados de operación, ¿sí? De temperatura de operación. Entonces, eso resiste las temperaturas de emergencia de un cable que por lo general tiene 90 grados de temperatura de operación normal y temperatura en emergencia de 105 grados. Entonces, este tipo de cinta va a resistir excelente las temperaturas de operación que se dan en un cable. Y esto es muy importante porque si sube la carga, si sube la corriente, ustedes saben que la energía está cambiando constantemente. Luego, si la cinta no es capaz de resistir esos cambios de temperatura, como puede ser una cinta de uso temporal que llegan hasta 80 grados centígrados, si yo utilizo una cinta para este tipo de aplicaciones donde la temperatura supera los 80 grados, pues la cinta no va a resistir y hasta ahí va a llegar nuestra instalación. Ahí vemos un resumen del tema que hablamos, que la capacidad aislante, aislar la tensión, elongación, esa característica esencial de proteger y sellar, que elongue correctamente y haga un buen sello y protege correctamente. Como lo dije, Premium, Super 33 más, 250% de elongación. La norma pide un mínimo de 150, las de uso temporal, que por ejemplo nosotros tenemos, son de 200% de elongación. Y la elasticidad, la memoria elástica. Cuando yo estiro la cinta, ahorita lo vamos a ver específicamente en un video, y yo le aplico una fuerza y ella va a regresar a su estado original de la mejor manera. Y eso va a garantizar que
que la instalación quede bien apretada, quede bien sellada y va a ser mucho más efectiva a lo largo del tiempo. Temperatura, enemigo mortal de la aislación eléctrica, lo dije previamente, menos 18 a 105 grados cintas premium. Si no es capaz de resistir esas temperaturas de operación y también temperaturas de ambiente, es posible que tengamos una falla. La adhesión, muy importante, que se mide con respecto al acero y a su propio dorso, la calidad del adhesivo frente a la calidad de la aplicación a largo plazo. Entre mejor sea mi adhesivo, pues más permanencia va a tener la cinta. El espesor, hay algunas cintas por lo general, siempre se maneja, digamos, 0,18 milímetros el espesor que vamos a encontrar. Ahí no hay mucha diferencia. Vamos a encontrar unas cintas, digamos, superiores a las premium en cuanto a resistencia mecánica, que de pronto tienen unas 10 milésimas de pulgada de espesor. Entonces, ¿qué buscamos cuando queremos recuperar la cubierta de un cable, por ejemplo? Queremos recuperar la resistencia a la humedad. Queremos recuperar la resistencia mecánica, la resistencia a la llama que también tiene. Queremos rellenar de pronto los espacios en formas irregulares. Queremos dar una aislación secundaria en empalmes de media tensión. Bueno, tenemos todas estas características que deseamos recuperar. Entonces, si necesitamos resistencia a la humedad, recuperémosla con una cinta 23, una cinta masilla para que esté lo suficientemente buena. Si necesitamos resistencia mecánica, apliquemos una cinta de vinilo. Si necesitamos resistencia a la llama, cinta de vinilo. Si necesitamos resistencia a rayos UV, cinta de vinilo. Todas esas tres cosas son las cosas que se pueden dar cuando la cinta está dándole la cara al exterior, ¿no? Entonces, por eso esa última cinta que queda instalada, la cinta 33. ¿Listo? Las cintas Scotch Super 33 más. Y acá la vemos, es un producto estrella, solamente como por dato curioso. Como les comenté en la introducción, 3M tiene 55,000 productos en todo el mundo, no solo eléctricos, sino de protección personal, abrasivos, salud, etcétera. Y uno de los productos que más se vende en volumen es la Super 33 más. Definitivamente la cinta Super 33 más es la mejor del mercado por temperatura de operación, por adhesión, por características del respaldo del vinilo, por características del adhesivo, por la memoria mecánica que es excelente. Entonces, esas son las características que estamos viendo acá, su flexibilidad. Todos los que hemos aplicado la Super 33 más nos damos cuenta que realmente es muy cómoda de utilizar, se deja estirar, se deja aplicar fácilmente en superficies irregulares, es muy flexible y su memoria mecánica es excelente. Entonces, esta cinta Super 33 más se vende muchísimo en el mundo, no es casualidad y es hecha solamente en Estados Unidos. Los ingenieros eléctricos, el sector eléctrico allá en Estados Unidos le dice que es como la Coca-Cola de las cintas, porque a todos nos encanta la Coca-Cola, yo soy uno de ellos. Es de esas gaseosas, es de esas cintas que son irreemplazables. O sea, no se puede, o sea, y es una fórmula, es secreta, obviamente, por eso solamente se fabrica en Estados Unidos, no se ha querido fabricar en otro sitio para garantizar la calidad y obviamente que no se replique nuestra fórmula secreta. Entonces acá vamos a ver este video acá, tal vez la señal no es la mejor del mundo porque como estamos en pandemia, todo el mundo está utilizando el internet y demás, y estoy tratando de transmitir un video, lo voy a transmitir en un momento, entonces no lo van a ver del todo fluido, pero quiero que vean la prueba que se le hizo acá a la cinta Super 33 más. ¿Qué se hizo? Y esta prueba siempre háganla ustedes en sus casas para ver cómo, por ejemplo, ya ahí me están preguntando cómo reconocer la original. Bueno, ¿cómo reconocer la original? Una de ellas es la memoria mecánica definitivamente. Y es eso que vamos a ver acá. Ustedes cojan un pedazo de cinta Super 33 más original que estén seguros que la compraron en un distribuidor autorizado y demás. Y esa que están dudando, háganle esta prueba. Entonces cogen las dos cintas, la pegan entre dos puntos fijos, ¿sí? Que queden misma longitud, apliquen la misma elongación y parten o lo pueden dejar el rollo, pero lo importante es que apliquen una fuerza en esas dos cintas aplicadas, la Super 33 más y la que dudan,
y se van a dar cuenta que si realmente la otra no es original, no se va a recuperar tan rápido ni tampoco va a quedar el de la misma manera que la cinta Super 33 más. Entonces veamos el video. Entonces, ¿qué es lo que hace acá el señor? Aplicó la cinta, hagan esto, le aplican fuerza con una varilla y con su brazo, yo también hago la prueba siempre con el mismo brazo, cojan dos sillas, pegan la cinta y hagan un buen empuje. Y, bueno, acá se me volvió el video, y lo que deben hacer es ver cómo se recupera, miren, a la derecha tenemos una cinta ordinaria, a la izquierda uno es un Super 33 más, miren cómo se recupera la Super 33 más, la de la izquierda de sus pantallas. Se recupera mucho más rápido, el estado final de la cinta es casi que el mismo estado original. La otra, ¿cómo queda? Me voy a quedar con esta foto. Queda doblada. Acá, ¿qué es esto? Esto se va a generar el efecto bandereo, se va a despegar, va a dejar de aislar, va a dejar de sellar, va a dejar de proteger. Hasta ahí llegó mi conexión. Entonces, ahorita que preguntaban, ¿por qué utilizan las ferreteras algunos? Porque es más económica. Sí, claro, es más económica. Pero yo siempre le digo esto a todos nuestros clientes. Las cosas que nosotros instalamos es, al final, la cara del producto que instalamos es la cara que le estamos dando al cliente. Entonces, tratemos de elegir productos que tengan mejor calidad, que tengan mejores características técnicas para así garantizar que el trabajo perdure en el tiempo y se garantice lo que se está buscando, ¿no? Aislación eléctrica, protección mecánica, sellar contra humedad. Entonces, si utilizamos un buen producto, como puede ser la Super 33 más, definitivamente vamos a ir a la fija con la reputación de nuestro trabajo, definitivamente. Y se va a garantizar que esa cinta quede instalada a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces, esta característica mecánica siempre, grabémonos eso, siempre hagamos esta prueba, siempre acordémonos, la memoria mecánica es una de las cosas más importantes de las cintas de vinilo. ¿Listo? ¿Qué otras cosas pueden hacer para verificar si es una chiviada o no es original? El empaque, empiecen por el empaque siempre viene en caja de plástico, ¿listo? Nunca va a venir en papel, nunca va a venir en caja de cartón, siempre es una caja de plástico que es esta que se ve, siempre dice hecha en Estados Unidos, acuérdense de eso. Me tocó ver una alguna vez que decía hecha en Ecuador, hecha en Venezuela, también me tocó ver. Entonces, no, las cintas fabricadas, la Super 33 más, todas en Estados Unidos. Entonces, hecha en Estados Unidos. La caja de plástico, si tienen una a la mano, tiene un relieve 3M en la parte interior. Entonces ustedes van a poder tocar la caja de plástico y se van a dar cuenta si tiene un relieve de 3M. ¿Sí? Se ve el desnivel y se ve la letra, el número 3 y la letra M. Entonces, ¿es requisito, ahí aprovechando la pregunta, ¿es requisito estirar bien para fijar? Sí, definitivamente. La cinta de vinilo, recuerden que lo dije previamente, no estira lo mismo que una cinta de caucho, ¿no? Pero de todas maneras, no simplemente desenrollen, estiren y apliquen para que haga una buena sujeción y para activar esa memoria mecánica, para que quede haciendo una buena fuerza. Como si yo la estiro, ella por su memoria mecánica trata de regresar a su estado original, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que trata de regresar a su estado original? Que hace la fuerza suficiente y que se queda sujetando bien esa conexión. ¿Listo? Entonces es importante estirar. ¿Sí? Obviamente no lo mismo que una eh, que unas de caucho. ¿Listo? Entonces estaba viendo acá las preguntas. Bueno, algunas trato de responder al final. Entonces, ¿viene en caja de plástico? Sí, la caja de plástico se puede falsificar también, es cierto. Incluso el mismo cartón, este cartón que viene impreso, que es el que dice hecho en Estados Unidos, también lo pueden comparar con un original que ustedes sepan, de pronto es igual. Pero al final, la adhesión, por ejemplo, hay una prueba que me la dijo un señor hace muchos años, hace varios añitos en una capacitación, y es que él coge despegan por ahí, pónganle 10 centímetros de cinta, cortan ese pedazo de 10 centímetros, lo pegan entre sí, ¿sí? Y lo que empiezan a hacer es que lo empiezan a despegar varias veces. Y uno se da cuenta que la Super 33 más se sigue pegando correctamente. Ya
a la quinta despegada o a la 10ª despegada de una cinta falsificada, ya eso no pega, ya el adhesivo está jodido. Entonces, esa es otra prueba, pegarla consigo misma y hacer varios despegues y pegues y se van a dar cuenta que efectivamente la Super 33 más es distinta. Entonces, memoria mecánica, empaque, el tema de la adhesión, también importante, otro tema, ya este es muy específico y no tengo una Super 33 más acá, porque no he podido ir a 3M, pero es importante que vean el color, peguen un mismo pedazo de cinta con ella misma y empiecen a despegar una cinta Super 33 más, cogen un extremo y un extremo, está pegada, ¿sí? Y cogen la cinta y la empiezan a despegar. El color que se ve en el lugar donde se empieza a despegar con las cintas falsificadas es un color blanco, en el adhesivo. Entonces, cuando se empieza a despegar la cinta es un color blanco clarito. Siempre con la Super 33 más es un color mate negro. ¿Listo? Tengamos, ahí mismo siempre hago esta prueba en las capacitaciones. Cojan un pedazo de cinta, la pegan entre ella misma, la despegan y van observando el color que se da. Y el color que van a ver es blanco, pues bien clarito con las falsificadas o con las de uso temporal. Una cinta premium como la Super 33 más va a tener un color mate negro. Entonces tengamos en cuenta eso. Esa es la prueba final, es muy específica, pero si ustedes quieren estar seguros que de verdad es una cinta Super 33 más, hagan esa última prueba del adhesivo. ¿Listo? La Super 33 más tiene un tamaño de núcleo como de una moneda de 500, ¿sí? Mientras que las de uso temporal tienen un núcleo de cartón más grande. También una prueba visual rápida. Si ven una Super 33 más en un núcleo grandecito, de más de 2 centímetros de diámetro, claramente es una cinta falsificada. Listo, entonces ese era, sé que mucho les interesa el tema de la Super 33. Bueno, la original, ojo, las cintas Tenflex, que son las de uso temporal, nosotros dividimos las cintas de vinilo en cintas premium de uso permanente, que son la Super 33 más. La Super 33 más solo viene negra, no viene en colores. Está la hermana de la 33 más, que es la 35. La 35 viene en distintos colores para hacer la marcación de los cables que nos pide el RETIA. Esa 35, entonces esa 33 y 35, que son cintas premium, también las tenemos para uso temporal. Entonces, son cintas que tienen menor memoria mecánica, menor temperatura de operación, menor adhesión. Luego son cintas para usar cuando son eventos, son aplicaciones temporales, es decir, es 1 año, 2 años, es algo de meses, estoy utilizándolo para un evento y estoy haciendo una instalación eléctrica rápida, pero no es una instalación que yo quiero que perdure en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que caracteriza la diferencia entre una cinta de uso temporal y una cinta premium como la Super 33. Entonces, esas diferencias son claves en cuanto a la aplicación, ¿listo? Aplicación permanente, siempre Super 33 más. Las de uso temporal, las Tenflex, vienen en papel plástico, ¿sí? Es un papel plástico, está la Tenflex 1700, que es la negra, y está la Tenflex 1500, que vienen los colores también que nos pide el RETI. Entonces, dependiendo de la aplicación, temporalidad, vamos a escoger una cinta Super 33 más o una Tenflex. La Tenflex entonces tiene un distinto empaque, tiene el 3M, tiene el 3M impreso en la cinta. Las Tenflex, la Super 33 más no. Entonces, si ustedes ven una Super 33 más con 3M impreso en la cinta, yo hablé fue 3M en la caja, tiene un 3M en relieve en la caja de plástico, pero no en la cinta. ¿Listo? Entonces, si ven una cinta Super 33 más con 3M impreso en la misma cinta, no es Super 33 más. El 3M solo está en las Tenflex. ¿Qué tiempo de vida útil tiene la Super 33? Bueno, ya una persona excelente, me encantó. La Tenflex al despegarla entre ellas se ve blanco. Eso es una cinta de uso temporal. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando tratan de falsificar cuando intentan utilizar una de uso temporal y dicen que es Super 33 más, ustedes llegan, la despegan, ven que es blanca, no es Super 33 más. Entonces, se ve mate negro, es Scotch Super 33. ¿Listo? La temperatura estaba en Celsius, bueno, todo esto. ¿Qué cinta sirve para unos 130 grados? La cinta de caucho autofundente.
cinta premium que referencia, por favor, cinta 33 más, Super 33 más. En equipos fríos como refrigeradores, perfecto la Super 33, menos 18 grados nos alcanza a resistir temperatura de operación, pero no temperatura ambiente, que no sale acá, resiste casi hasta menos 40. O sea que estamos perfectos para refrigeración. Bueno, todos. ¿Cómo reconocer? No a todos, yo utilizo, es la mejor. Bueno, acá estoy leyendo, es que son demasiadas preguntas, pero trato de leer las que están ahí de las cintas. Listo, ingeniero de instalación. Sí, cuando sean aplicaciones enterradas, por favor, utilizar una cinta de caucho tufundente, una mejor, o mejor aún, una cinta de masilla para generar una buena aplicación de, enterrada. Cuando sean aplicaciones de motores podemos utilizar la Super 33 más y la 23 sin problema. Hay unas cintas que van a resistir mayor vibración como puede ser las cintas Cambridge y demás. Bueno, acá estoy tratando de ver las preguntas. Como les digo, son bastantes. ¿Hasta cuántos grados centígrados las de caucho? 130. Bueno, no me dijeron, bueno, siempre pido 33 más, me puede comentar de la cinta 27, bueno, son cintas de tela de vidrio, no alcanzo a leer, no alcanzo a hablar de las cintas de tela de vidrio, pero las cintas 27 y 69 son cintas de tela de vidrio que resisten temperaturas muy altas, entonces en hornos eléctricos, cerca de transformadores, me va a resistir también mucha abrasión, como es tela de vidrio, resiste aún más punción, tiene mayor resistencia mecánica que una cinta de vinilo. Listo, bueno, entonces voy a continuar. Esa prueba de la memoria mecánica, por favor, tenerlas en cuenta. Recuerden, me preguntan mucho cuántas vueltas son suficientes. Siempre recuperen 1 o 1.5 veces el espesor del aislamiento que están recuperando. Entonces, si están recuperando la chaqueta de un espesor de 2 milímetros, apliquen si las vueltas suficiente a medio traslape. Todas las cintas de 3M se aplican a medio traslape. ¿Qué quiere decir? Que la capa que están aplicando cubre la mitad de la que acaban de aplicar. Entonces, siempre cubran el 1 o 1.5 veces el espesor del aislamiento. Entonces, tenía 2 milímetros, por lo menos ese espesor de la cinta debe cubrir 2 milímetros, todo ese espesor. Entonces, tenerlo muy en cuenta a la hora de aplicar. Listo, entonces, trato de responderlas, pero es difícil todas, por el tiempo. ¿Qué pasa cuando utilizamos cintas que no tienen buena memoria mecánica, que no tienen resistencia a temperaturas adecuadas de acuerdo a la temperatura de operación del cable? Siempre observemos esto. Se van a despegar, se va a generar un corto, va a dejar de aislar, va a dejar de sellar, se me va a generar una falla. Entonces, definitivamente con las cintas premium, con las cintas Scotch Super 33 más, vamos a evitar este tipo de fallas que estamos viendo acá, en esta imagen. Y pasando entonces a las cintas de coma, recuerden, me dan aislamiento contra 69 kilovoltios, siempre que las estiremos correctamente. Miren que el color de la cinta 23, que la que vemos acá, es como un negro, ¿cierto? Cuando las tiramos lo suficiente, esa es la medida, ese es el indicador que yo siempre les digo, es que estírenla lo suficiente para que el cambio de color se vea de negro como a un gris, ¿sí? Como un gris oscuro, ya como que se aclara. Eso quiere decir que la estoy estirando lo suficiente. Si yo veo que sigue siendo negra y que se ven esos, no sé si acá se alcanza a ver mucho, pero acá se ven como unos puntos, se ve de manera muy clara. Cuando yo las tiro, esos puntos desaparecen. Entonces, ese es el indicador bajo el cual ustedes dicen, la estoy estirando bien. Y recuerden, las tiro bien, puedo aislar en media tensión, puedo dar excelente sello contra humedad. No las tiro bien, no me sirve de nada la cinta de caucho, de nada, no hace nada. Entonces, no se autofunde y esa es la característica esencial de las cintas de caucho, autofundirse. Está la Scotch 23 y la Scotch 130C. La Scotch 23 es la que tiene separador, esto que está retirando el señor con su mano izquierda. Ese separador lo único que hace es evitar que se autofunda cuando está en el rollo, que las capas se fusionen entre sí. ¿Qué tiene la 130C? La 130C tiene un adhesivo que no se alcanza, o sea, digamos que visualmente es difícil verlo, pero es un adhesivo que está haciendo la tarea de evitar de que se autofunde, está haciendo la tarea del liner. Entonces, pero no tienen que retirar ningún liner cuando lo están aplicando, simplemente estiran y aplican y va a ser más sencilla instalar, sobre todo en lugares donde no tenemos mucho espacio, lugares con alturas. Está retirando el separador para ser un poco más
más engorroso en este tipo de aplicaciones. Entonces la 130C es otra aplicación que tenemos. Es otra cinta que tenemos de caucho. Resistencia hasta 130 grados en emergencia. Entonces la cinta de caucho se caracteriza como se aplica mucho en media tensión. Él tiene las temperaturas de operación de un cable de media tensión aislado, que es temperatura de operación continua 90 grados y en emergencia 130 grados. O sea que resiste perfectamente la temperatura en emergencia que sean este tipo de cables. Que es lo que vemos acá, 90, 130C. Esta es la 23 que estamos aplicando acá, buen estiramiento. Esta la 130C que no tiene liner y es una cinta de caucho etileno propileno, la de ambas. La única diferencia es que no tiene liner la 130C, tiene un espesor de 30 milésimas de pulgada o 0.76 milímetros, tiene un espesor mayor que una cinta de vinilo, la cinta de vinilo tiene 7 milésimas de pulgada y tiene excelentes características de envejecimiento en condiciones exigentes de uso. Pero hemos hablado de que unas cintas me proveen unas características, otras otro tipo de características. La cinta 23 y la Super 33 más se complementan perfectamente. Nosotros le decimos a esa combinación el dúo profesional. ¿Por qué el dúo profesional? Porque son cintas bajo las cuales puedo hacer diferentes tipos de aplicaciones, aislar rápidamente, sellar y la instalación me queda muy limpia, muy bien hecha, son muy compatibles entre sí y voy a poder recuperar las características de cada uno de los cables, de los aislamientos. Entonces, recuerden, primero apliquen la 23 si estamos recuperando la chaqueta de un cable, por ejemplo, estamos haciendo un empalme en baja tensión, ¿sí? Estamos empalmando dos cables. Podemos hacer un empalme en baja tensión, podemos aislarlo. Obviamente necesitamos el conector para hacer la conexión eléctrica, pero luego necesitamos recuperar la chaqueta del cable, ¿cierto? ¿Cuál es la tarea de la chaqueta de un cable en baja tensión? Aislar eléctricamente y proveer sello contra humedad y resistencia mecánica contra rayos UV y contra abrasión. Entonces, ¿quién me da sello contra humedad? Cinta 23. Entonces aplico cinta 23 primero para dar sello contra humedad, estiran medio traslape, recuperan por lo menos 1.5 veces el espesor y luego van a cubrir la cinta 23 con cinta Super 33. ¿Por qué? Porque el caucho, si ustedes tocan una cinta de caucho de 23, es blanda, el caucho es blando, ¿cierto? Entonces nosotros no queremos dejar una cinta al exterior que no sea resistencia a la punción y que no tenga resistencia a la abrasión. Yo quiero algo fuerte. ¿Quién me da esa resistencia? La de vinilo. Entonces, la 23 me da sello contra humedad y aislamiento eléctrico en media tensión. Y luego la cinta Super 33 más me da resistencia física, mecánica y contra rayos UV. ¿Listo? Entonces, esas dos me dan excelentes características y voy a poder hacer tareas rápidamente con estas dos cintas. Y en este video vamos a ver un ejemplo haciendo, por ejemplo, una aislación eléctrica de este tipo de conexiones que vemos también muchísimo en el sector eléctrico. Entonces viene un cable, estamos haciendo un empalme de esta forma, ya tenemos la conexión eléctrica con un tornillo, con lo que sea, y vamos a primero aplicar una cinta de caucho autofundente, estirándola bien, se deja conformar, si se dan cuenta, hay una forma simétrica por el tornillo, pero de todas maneras yo lo puedo cubrir con la cinta de caucho, y luego voy a aplicar cinta vinilo, cinta Scotch Super 33 más, recubriendo esa cinta de caucho para dar protección mecánica y para dar una mejor instalación. Entonces, hacemos la instalación cubriendo perfectamente. Entonces, así nos queda nuestra instalación. Recuerden que la cara de nuestros productos es la cara nuestra ante el cliente. Luego están las cintas tipo masilla que me dan protección contra la humedad, se adhieren muy bien a superficies grasas, me dan aislación primaria hasta 1 kilovoltio, 1000 voltios, se amoldan a distintas formas. Miren que el ancho es superior, la masilla es mucho más agresiva en cuanto a la adhesión, entonces me da un sello contra humedad excelente. Están las tipo masilla 22-29, es conformable, durable, tiene una masilla adhesiva fabricada sobre un liner sencillo de retirar. El liner es este papel blanco, es de fácil estiramiento y hay disponibles en varios anchos y diferentes formas dependiendo de la aplicación. Y tenemos cintas que reúnen dos características en una, que es, tiene una masilla en la parte interior que me da un excelente sello contra humedad, ¿sí? Que es esta parte que estamos viendo acá.
Entonces tenemos una conexión, digamos, subterránea. Queremos aislar este conector. Entonces podemos sellar contra humedad con la masilla que ya viene en el interior de la cinta y la cinta tiene el respaldo PVC. Entonces estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo con la misma cinta. Entonces es una cinta que me permite rápidamente recuperar la aislación y el sello contra humedad que se requiere en conexiones de baja tensión. Y en este video vamos a ver este ejemplo. Entonces tenemos estas conexiones enterradas donde obviamente las condiciones son más agresivas, requiere un sello contra humedad superior, requiero un excelente sello y protección mecánica. Y miren que puedo cortar el pedazo de cinta específico y cubro rápidamente con este tipo de cinta que tiene. Recuerden, en el interior masilla y en el exterior tiene PVC. Entonces, sello contra humedad y protección mecánica y aislación eléctrica. Entonces está la 22, nosotros comercializamos acá realmente la 2210 y acá lo que estamos viendo en este video, en esta parte del video es que no le ingresa humedad. Miren que la persona corta un pedazo de esta cinta, arma digamos que como una bolsita y luego le ingresa líquido y no se riega, no, no se ve ninguna perforación tampoco, inclusive con pasándole pues un cuchillo a la cinta, no hay ningún tipo de problema. Entonces es una excelente cinta para sellar, aislar y hacer un trabajo rápido, eficiente y confiable. Tenemos otra cinta que es la 2228, que la 2228 es una cinta que tiene en el interior cinta tipo masilla y en el exterior tiene cinta de caucho. Eso que me permite, tiene un mayor espesor y me da también facilidades, se estira un poco más que la cinta 2229, la de Mastic que vimos previamente, no en el video sino la anterior. Esta se va a dejar de estirar un poco más y entonces tiene también dos características en una, caucho y masilla. Hay una cinta especial que es la Scotch 77, no sé si tal vez la conocen, de pronto no es muy reconocida, y es que es una cinta retardante de la llama y al arco eléctrico sobre todo. Entonces, vamos a ver, protege contra fuego, ahí sí completamente directo el fuego, la prueba se hace con una llama con cierta intensidad y es capaz de proteger el cable perfectamente sin que se dañe el mismo. Entonces, ¿esto dónde se utiliza? Esto ayuda a proteger cables muy críticos, no sé, un cable que alimenta un hospital, un cable en una subestación de alta tensión inclusive. Esto no tiene nada de aislamiento eléctrico. Esta función de la cinta Scotch 77 es exclusivamente mecánica contra llamas, y o sea, está protegiendo contra fuego. Entonces la puedo aplicar en cualquier instalación, lo que hace es definitivamente proteger eso que está recubriendo contra el fuego. Entonces puedes utilizar en cables de energía en proximidad con otros cables. Cuando tenemos varios cables juntos, es muy probable que se genere un incendio por esa electricidad, digamos, que está concentrada y esa posible falla, esa distancia tan corta entre fase y fase puede generar algún arco eléctrico y demás. Entonces, cables en subestaciones, cámaras, trincheras, cables de energía en edificios, donde no se puede cortar la energía, como les comentaba, hospitales, bases militares, todo este tipo de aplicaciones donde yo quiero darle una protección adicional al cable. Recordemos que el cable es uno de los activos más costosos y esenciales de nuestro sistema eléctrico. Si se daña el cable, nos toca hacer un empalme, nos toca recuperar las capas, nos toca cortar el mismo, nos toca comprar cable nuevo, que es bastante costoso. Entonces, este tipo de cinta lo que hace es que se expande. Al tener contacto con el fuego ya se expande y lo que hace es evitar que el fuego luego toque directamente el cable. Entonces vamos a ver en este video la resistencia de esta cinta y la aplicación. Entonces se le hace una prueba de más de 1000 grados centígrados y miren qué es lo que le sucede a un cable cuando se le aplica llama directamente. Después de cierto tiempo, unos 3 minutos, se prende completamente, se va a generar un incendio. El cable se daña completamente, por lo tanto, si ocurre eso, hay que cortar el cable, hay que comprar cable nuevo, el cable queda inservible. Miren cómo se ve el estado final de un cable después de haberle aplicado la llama
durante unos 3 minutos. Definitivamente hubo afectación de las capas internas del mismo, por lo tanto es necesario hacer un empalme o recuperar el mismo. Y la cinta 77, que es resistente al arco y al fuego, lo que hace es que se recubre, no tiene adhesivo, o sea que es fácil de retirar. Simplemente se aplica medio traslape, cubriendo todo el cable que queremos proteger. Y se le hace la misma prueba. La llama está a unas 3 pulgadas, es decir, unos 10 centímetros o menos. Se le aplica la llama durante 3 minutos y lo que hace la cinta es expandirse, digamos que llevarse todo ese calor, llevarse toda esa llama y evitar que la llama llegue directamente al cable. Entonces miren cómo se expande, cómo todo el daño que se ve es en la cinta. Y miren que retiramos la cinta después del incendio y miren cómo está el cable. Es un daño mínimo superficial sobre la chaqueta, mientras que un cable que no está protegido tiene afectación completamente de las otras capas. Entonces, a la izquierda vemos el que no está protegido, a la derecha el que está protegido con la cinta. Entonces, una cinta que me permite proteger nuestros cables contra arco eléctrico y contra incendios. Hablamos más arriba, me habían preguntado que si hay cintas de colores para la 33 más. Recuerden, la hermana, digamos, de la 33 más que viene en color, la 33 más solo viene negra, es la 35. Se garantizan las mismas cualidades de la cinta 33 más, pero vienen colores. Resistencia mecánica, memoria mecánica, fuerte adhesión, temperatura de operación, etc. Entonces, hablando de empalmes rectos en baja tensión con cintas, podemos aplicar distintos tipos de cintas. Podemos aplicar una cinta de caucho, luego una cinta Super 33. Podemos de pronto, si queremos sello de contrahumedad aún más agresivo, entonces utilizamos cinta 22-29 y luego Super 33. Pero miren que siempre la última es la de vinilo. O podemos utilizar una cinta que provee las dos funciones de sello contra humedad y PVC, como es la masilla con respaldo de PVC, que es la 2210, y voy a hacer un empalme recto en baja tensión rápidamente. Y en este video les muestro una aplicación se aplica primero una cinta de caucho autofundente, en este caso se está utilizando la 130C. Si se dan cuenta, ya tenemos la conexión eléctrica, que es la parte ahí de aluminio que se ve. Y luego empiezo a aplicar la cinta. Si ven que la persona la estira bien, la estira muy bien, para garantizar que se autofunda. Siempre recuerden que recuperar 1.5 veces el espesor del aislamiento. Y ahí estoy aplicando la 130C. Miren que la puedo aplicar rápidamente sin tener que estar cortando el line. Esa es la ventaja de la 130C frente a la 23. Luego la voy a recubrir con una cinta vinilo. Entonces, ese es nuestro dúo profesional. Se aplica perfectamente para empalmes en baja tensión, inclusive si se aplica muy bien la cinta de caucho, puede aplicarse en aplicaciones enterradas. Entonces viene la cinta de vinilo y otra lape. Y siempre al final les recomendación, miren que la aplicación simplemente es estirar y aplicar, y siempre al final cortar esa última puntica que vamos a pegar de la cinta, no aplicar tanta tensión, cortarla del rollo y pegarla con el dedo sin estirar. Si estiramos para cortarla, lo que estamos haciendo es que estamos activando demasiada la memoria mecánica. Y recuerdan que la memoria mecánica es muy buena en la Super 33 más. Entonces ella trata de regresarse por ese lado que quedó despegado y se va a ejercer el efecto bandereo. Entonces es mucho mejor cortar y pegar con el dedo sin tener que estirar. Entonces las cintas aislantes especiales las voy a pasar un poco más rápido, pero me preguntaron por la 27 y la 69 rápidamente. Cintas aislantes especiales como las cintas de tela de vidrio son cintas para usar en temperaturas de operación continua. Recuerden que las de emergencia 130 la resiste la 23, pero continua 130 la 27. La 69 me resiste hasta 200 grados centígrados. Entonces son cintas que se caracterizan porque resisten altas temperaturas, ¿listo? Entonces en aplicaciones cerca a transformadores, cerca a hornos eléctricos, donde necesito resistencia a temperaturas altas, utilicen tela de vidrio y también me provee excelente protección mecánica. Los que han utilizado la cinta 2769
pueden tocar la cinta y es realmente dura contra la abrasión y demás. Otras cintas especiales, la cinta 13 semiconductora para recuperar las capas semiconductoras de los cables de media tensión. Las cintas semiconductoras no son cintas aislantes, son cintas que efectivamente conducen, están fabricadas con aditivos de carbono para que conduzcan. Entonces, ojo, por eso tiene peligro impreso acá en inglés, para que lo tengan en cuenta. Están las cintas Cambridge que me permiten resistir vibraciones y también me permiten tener conexiones reentrables. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aplico una cinta tipo masilla sobre esta conexión que estamos viendo acá, en esta imagen a la derecha arriba, luego de despegar, si quieren que sea una conexión rentable, ¿qué quiere decir? Que yo la quiero acceder y la quiero volver a hacer de una manera distinta, voy a desconectar. Entonces, si voy a retirar una cinta tipo masilla, las tipo masilla se adhieren demasiado, entonces no es una conexión del todo limpia si quiero que sea rentable. Entonces, primero le aplico una cinta Cambridge y de esa manera voy a tener una conexión rentable. Tenemos cintas de cobre para recuperar las pantallas de los cables cuando las pantallas tienen cinta de cobre como pantalla en los cables de media tensión. Está la 24, está la 25 que es una trenza de puesta a tierra hasta acá a la derecha y tenemos una cinta de caucho de silicona, resistencia al tracking, que el tracking es el fenómeno de corrientes de fuga generada por caminos de carbono, que sobre todo esta se aplica con las terminales de media tensión QT2, es una cinta gris clarita de caucho de silicona. Ahora nos quedan, la verdad hablé muchísimo de cintas, ya creo que me pasé el tiempo, pero hablemos un poco de conectores. Los conectores de baja tensión es otro portafolio importante de baja tensión y básicamente están constituidos por los conectores de resorte, me voy a concentrar en conectores de resorte y conectores de autodesforre o IDC, que IDC quiere decir que es conectores de desplazamiento y aislamiento. Entonces, estos conectores solamente para recordar, recuerden que el RETI, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, exige utilizar un elemento para hacer un empalme o una derivación en baja tensión. Ya no se puede utilizar la cinta. Antes lo que se hacía, todavía se ve y no es lo recomendado, es que se pelan los cables y se entorchan con un alicate y luego le aplico cinta al empalme o a la derivación que estoy haciendo. Eso ya nos permitió porque la cinta no garantiza esa conexión eléctrica, porque es que tengo que hacer la conexión eléctrica. Nosotros arriba estamos hablando de aislamiento eléctrico, protección mecánica, perfecto, las cintas lo hacen excelente, pero ya hacer una conexión eléctrica robusta que quede bien trenzada nuestros cables y que no se vaya a soltar fácilmente, eso no lo va a hacer de la manera adecuada una cinta. Lo hacemos en las capacitaciones, le decimos a una persona, hágalo con cinta, yo lo hago con un conector, me demoro 100 veces menos que el que tiene que hacer con cinta porque tiene que aplicar mucha cinta y además lo que se hace la prueba es que uno coge los dos cables que estaba tratando de empalmar y los jala y con el de la cinta seguramente se va a despegar en algún momento. Con el conector nunca va a pasar. Entonces, utilicen un elemento como un conector. Y definitivamente el mejor conector que van a encontrar en el mercado, así como hablamos de cinta que es la Super 33 más, va a ser el conector Performance Plus. Y los conectores, es un conector de resorte que lo vemos acá, patentado por 3M, no hay uno igual. ¿Por qué? Porque su diseño es muy robusto. Tiene primero estas aspas que vemos acá, que las aspas o las aletas me permiten un entorchado rápido de los conectores, hacer una instalación muy limpia, muy fácil y muy sencilla sin aplicar demasiada fuerza. Tiene una cápsula de acero interna muy robusta. La cápsula de acero tiene un espesor lo suficientemente buena como para hacer una buena mordida de los cables. Esta cápsula de acero se encarga de entorchar los cables y agarrarlos. Si esa cápsula de acero no es lo suficientemente buena, hasta ahí llegó nuestra conexión, se suelta, se genera un punto caliente y se generó la falla. Tiene un rango muy amplio de conexión. Ustedes con un conector de Performance Plus de 3M van a poder hacer muchas aplicaciones. O sea, van a poder conectar hasta 5 cables número 12, lo que no pueden hacer con otro conector estándar. Ya vamos a hablar de eso un poquito más en detalle. Y algo muy importante es la falda flexible. En este caso, en este conector azul-naranja, la parte azul es la falda. La falda da mucha flexibilidad, es decir, el cable, lo vamos a ver ahorita, el cable se puede doblar muchísimo, 180 grados, y no se va a soltar la conexión.
es capaz de acompañar esa curvatura del cable sin dejar conductor expuesto. Recuerden que lo que queremos buscar con este tipo de conectores es que toda la conexión eléctrica me quede bien aislada, me quede bien sellada y el cobre acá que estamos viendo del cable no quede expuesto acá abajo y se genere un punto caliente. Entonces, todas esas características generan el mejor conector del mercado. Y el conector Performance Plus, hay 3 referencias. Azul naranja, que es el más pequeño, luego el rojo amarillo, luego el azul gris. Los colores no son casualidad, realmente los que de pronto aplican todavía conectores estándar que se encuentran en el mercado, que no son estos Performance Plus. Hay uno rojo, por ejemplo, y uno amarillo. El rojo me resiste 4 cables número 12, el amarillo 2 cables número 12. Con este conector Performance Plus yo estoy fusionando esas dos capacidades. Yo puedo, si ven esta tabla, cuando vean en nuestros catálogos esta tabla, es fácil leerla. El rojo amarillo, por ejemplo, me está diciendo que resiste 2 cables número 18 hasta 2 cables número 8. Y entre esos límites hay muchas aplicaciones, entre ellas la de 4 o hasta 5 cables número 12. Entonces, por eso el rojo amarillo está reuniendo la capacidad de 2 conectores, el amarillo y el rojo que están por separado en los conectores estándar. Y así sucede con el azul gris y el azul naranja. Y si se dan cuenta, con 3 conectores estamos cubriendo desde 2 cables número 22 hasta 2 cables número 6. Recuerden, el primer número es la cantidad de cables, el segundo número es el calibre de los mismos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del conector de Performance Plus para resumir? Inventario reducido. Con 3 conectores Performance Plus, yo estoy haciendo el trabajo de 8 conectores tipo estándar. Entonces, inventario reducido, muy fácil de seleccionar. Con un conector voy a poder hacer muchas aplicaciones. Miren todos los conectores que necesito para hacer lo mismo que hacen los Performance Plus. Eso en cuanto a inventario reducido. Confiabilidad eléctrica y mecánica muy buena. Mejorada. Excelente. Miren el resorte de acero que vemos acá adentro, compárenlo con un conector estándar. Miren el diseño, es muy delgado, luego la mordida no va a ser lo suficientemente fuerte, este es mucho más robusto, mucho más grueso y más importante aún, quiero que vean el espacio sobrante que hay en el conector Performance Plus. Este es el conector por dentro. Resulta que el conector, antes de instalarlo, el resorte está en forma cónica. Y cuando ingresamos los cables y empezamos a girar el conector, no es necesario entorchar los cables, por favor. Siempre le entrego a los electricistas los conectores y todavía están acostumbrados, como se hacían con cinta, lo entorchan previamente, ingresan el conector y vuelven y entorchan. Están perdiendo tiempo. Toda la tarea la hace el conector. Los ingresan rectos y está en forma cónica. Y miren en la segunda imagen, cuando yo empiezo a girar el conector, el resorte de acero se expande, se transforma en un cilindro, pasó de ser un cono a un cilindro. ¿Qué pasó? Le dio espacio a los cables a ingresar, ¿sí? Si él se queda como un cono, que es lo que pasa en el conector de resorte tipo estándar que se ve acá, el cable no entra hasta el fondo, ¿sí? Entonces queda acá suelto y se va a soltar fácilmente esa conexión. Luego, es muy importante esta mejoría que se tuvo en el conector de resorte con el resorte de acero de adentro, que está en forma cónica, se transforma en cilindro, deja entrar los cables, la conexión queda más al fondo, no se va a generar un punto caliente, una conexión desnuda. Y la seguridad mejorada definitivamente está dada por ese resorte que estamos hablando, pero también por la falda, que en este caso es la parte amarilla, que me da una excelente resistencia mecánica contra tracción, que es eso que les hablaba, que yo con una cinta lo despego, o inclusive un conector estándar. Fácilmente yo cojo los 2 cables, los jalo y es fácil desconectarlo. Con un conector Performance Plus esto no va a pasar, resiste 2 o 3 veces más que un conector estándar en cuanto a esfuerzo mecánico. Y en este video, recuerden que la señal no es del todo fluida, estamos tratando de transmitir un video por internet, entonces es un poco complicado. Pero en este video, ¿qué fue lo que se hizo? Se cogió un conector estándar y un conector Performance Plus. Entonces, paro acá la imagen para que veamos. A la izquierda tengo el conector Performance Plus, a la derecha tengo el conector estándar. Cuando se conectó la misma cantidad de cables, 4 cables, el mismo calibre, miren ahí los 4 cables conectados, y lo que se hace es que se coge una máquina especial de tracción, se cogen de un cable un extremo y el otro, y vamos a empezar a jalar con esa máquina empieza a generar una fuerza
hasta que la conexión se suelta. Pues resulta que el conector Performance Plus, acá en este eje, en el eje vertical, vemos las libras fuerza, es decir, la fuerza, la tracción mecánica que resiste el conector. Y miren que el conector Performance Plus ahí ya empezó a jalar. Bueno, el video está un poquito más lento allá en la imagen de ustedes, pero miren, a mí me encanta esta imagen. Voy a quedar con la última imagen para mostrarles. El conector estándar se soltó en 70 libras fuerza. El conector Performance Plus sigue vivo y llega hasta, vamos a quedar un poquito atrás para mostrar, antecitos de los 170 libras fuerza. Miren cómo se ve la falda. Esto es lo que permite la falda. Si ven la parte amarilla, miren que el conector está hasta el extremo completamente en cuanto a fuerzas. Hay un esfuerzo mecánico muy fuerte. Pues no hay conductor desnudo. Se ve que la falda protege perfectamente toda la conexión. Esto es algo muy clave en nuestras conexiones eléctricas. ¿Cuánto llegó a resistir? El conector Performance Plus llegó a resistir 185 libras fuerza. Es decir, que un conector Performance Plus resiste casi 3 veces más que un conector estándar. Entonces, primera característica, resistencia mecánica de esa falda, lo que me da. Segunda, es la resistencia al arco eléctrico. Y esto también es muy importante en nuestras conexiones. Entonces, lo que se hizo es que se conectó, paro acá para mostrar, a la izquierda Performance Plus, a la derecha conector estándar, misma cantidad de cables, se le aplicó un voltaje, se metieron los dos conectores en plomo para generar un ambiente hostil, más propenso a generar arcos eléctricos, y se le aplica el mismo voltaje y lo que se ve es que el conector estándar se genera el arco. Primero en el conector estándar, quiero que vean, acá en la luz lo voy a parar. Me volví, perdón. Entonces voy a parar para que vean. Ahí ya tengo luz se ve el arco eléctrico en el estándar. El conector Performance Plus sigue intacto, sigue perfecto. Ya hubo un punto caliente, ya se estalló, hubo una pequeña explosión ahí adentro de nuestro conector estándar. Y lo que nos muestra es que puede resistir 2 veces más, un 20% más que un conector estándar en cuanto a la resistencia al arco eléctrico. Entonces, miren que tengo un mejor resorte de acero, más flexible, me permite mayor aplicación. 3 conectores, hago la tarea de 8 conectores estándar, es definitivamente el mejor conector, resistencia mecánica. Miren la flexibilidad, eso es lo que me refiero cuando para mostrarlos en un esquema. Esto que les comentaba, que en las conexiones eléctricas de baja tensión no hay suficiente espacio. Siempre tengo el cable que sale para un lado totalmente opuesto del que venía. Entonces necesito un conector que acompañe muy bien esa flexibilidad. Y el conector de resorte Performance Plus lo hace de manera excelente. Entonces todo este tipo de aplicaciones en baja tensión va a ser la manera adecuada. La aplicación es muy sencilla. Retiran el aislamiento del cable de la chaqueta máximo 2 centímetros. No más porque pronto va a quedar desnudo el conductor en el conector. Van a ingresarlos bien alineados. No hay que, por favor, recuerden, no hay que entorchar previamente. No pierdan el tiempo. La tarea la hace el conector. Van a entorchar el conector una vez ya están adentro de los cables. En el sentido de las manecillas del reloj lo pueden hacer con la mano. También tenemos herramientas que facilitan mucho las cosas y ya les voy a mostrar en el video a continuación. Y este conector es reutilizable. Entonces, pueden girar en contra de las manecillas del reloj y lo pueden utilizar en otro punto. Entonces, hay herramientas también que se pueden encontrar en el mercado, que está la herramienta manual, que viene con esta copa que encaja perfectamente con el conector y con esa manija que me permite girar rápidamente. Y que es la copa que encaja perfectamente en un taladro común y corriente, un taladro eléctrico. Entonces esta herramienta digamos que es para aplicar eléctricamente, pero es muy rápida, es muy sencilla y la vamos a ver a continuación. Simplemente para evitar tener que hacer todo el trabajo con la mano, porque si lo hago completamente con la mano tengo que hacer ciertas vueltas hasta que quede bien sujetado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se retira el aislamiento, se ingresan los cables, en 15 segundos hago un empalme
de 2, de 3, 4 cables, los que necesiten. Y miren que la copa, acá, la copa ya la puse en un taladro común y corriente, taladro eléctrico en caja, y lo que hago es simplemente girar el taladro y ya está. Y al final siempre recuerden hacer la prueba de al lado, ¿listo? Y esa conexión nunca se va a soltar. Entonces está el conector de resorte y tenemos el conector de IDC o conector autodesforre, nosotros le decimos así en Colombia. ¿Cuál es el beneficio del conector de autodesforre? La velocidad de instalación y que no es necesario pelar el cable. O sea, no es necesario ese paso que hicimos en el conector de resorte, o si estoy haciendo una derivación, viene el cable principal y quiero derivar, no necesito cortar el principal, no necesito tampoco pelar el mismo para hacer la conexión. Entonces, es excelente para derivaciones, para hacer unas derivaciones rápidas sin tener que pelar el cable. Es perfecto para hacer iluminación interior, exterior, de, por ejemplo, un parqueadero, un salón muy grande, donde tengo que hacer muchas derivaciones para cada luminaria. Entonces, esto me va a permitir hacer este tipo de derivaciones rápidamente. ¿Dónde está la tecnología del conector? Y cojo el conector IS562, que es de los más utilizados porque me resiste cable 12WG. ¿Dónde está la tecnología? Está en la guillotina W, o sea, esta cuchilla que está acá adentro, que cuando antes de instalar está arriba, ¿sí? Ya lo vamos a ver a continuación en el video. Y cuando yo la poncho con un alicate o con una herramienta también especial que me permite poncharla rápidamente que tenemos, la cuchilla baja, los cables se ingresan en cada uno de los agujeros, ¿sí? Tiene dos agujeros, se ingresa el principal, la derivación, se baja la cuchilla lo que hace es que, ¿sí? Digamos que este es uno de los cables, mi brazo. La cuchilla baja, pela el cable lo suficiente para no dañar el conductor, ya está diseñado perfectamente, hace el contacto eléctrico y al mismo tiempo está haciendo eso en el otro cable de al lado, en la derivación. Entonces, hacen los dos cables, hace el contacto eléctrico y mecánico, eso ya queda totalmente fijo. Y ya el último paso es cerrar la tapita. Entonces, la tecnología está en esa cuchilla que nos evita pelar y cortar. Bueno, al revés, cortar el principal, derivar, pelar y a tener que hacer el empalme o la derivación de esta manera. Puedo simplemente ingresar el cable en el conector, bajo la cuchilla y ya está. Ya quedó nuestra conexión eléctrica. Entonces puedo utilizar para conexiones tipo Y de una derivación o para conexiones tipo H donde tengo que hacer dos derivaciones. Entonces la aplicación es muy sencilla. Coloque el conector de autodesforre sobre el cable. Bueno, mejor en lo posible, digamos, corrijo esto, en lo posible siempre trabajar desenergizado. Ingresen los cables. Entonces el principal va a ir en el fondo, en este cable, en este agujero va a ir la derivación y voy a bajar la cuchilla. Miren que la cuchilla está arriba, bajo la cuchilla con un alicate o con una herramienta especial que poncha más rápido y cierro la tapita y ya quedó instalada. Y en este video vamos a ver esas aplicaciones y esa tecnología del conector de autodesforre. Entonces, ¿dónde está la tecnología? En su sencillez, en su rapidez de instalación. Paso número 1. Se ingresan los cables. Esperemos que la imagen esté sincronizada. Se ingresan los cables. Paso número 2. Se ingresa el principal de la derivación sin pelar, sin cortar. Muy sencillo. Paso número 2. Se baja la cuchilla con un alicate. Paso número 3. Se cierra la tapita. Él tiene encaja como que hace la tapa y ya queda aislada todo eso amarillo de recubrimiento de vinilo que me da protección. Miren esta es la imagen que me gusta de este video. Es lo que está haciendo el conector de autodesforre. Se ingresa el cable con chaqueta, sin pelar, y cuando bajo la cuchilla, lo que está haciendo es que está retirando, está pelando, digamos, milimétricamente el cable y haciéndose contacto eléctrico y mecánico de los dos conductores. Cierro la tapita y ya está mi conexión completamente en tensión, en cuanto a baja tensión, y ya tengo un empalme perfectamente hecho, una derivación. Entonces es un conector que se caracteriza por su rapidez
Y tenemos empalmes de enterramiento directo, que es una combinación, es un kit que viene con un conector de resorte Performance Plus, que ese fue el primero que vimos, con un tubo de plástico, que es este azul, es un kit que viene con el conector de resorte y el tubo azul de plástico con alta resistencia a impacto y rayos UV, sobre todo para aplicaciones enterradas. Entonces, eso mismo que vimos arriba, que lo estábamos haciendo con cinta, pues lo podríamos hacer con este kit también, que tiene una grasa resistente a la corrosión dentro del mismo y también tiene una tapita con el cual se sella el tubo. Entonces, lo que primero se hace la conexión eléctrica del resorte, se ingresa el conector de resorte hasta el fondo del tubo y cierro la tapa y ya mi conexión queda IP68, resistencia a rayos UV, abrasión. Es una excelente forma de hacer empalmes de enterramiento directo. Entonces, vimos tres tipos de conectores. Los de Performance Plus definitivamente se caracterizan por su flexibilidad. O sea, vimos la flexibilidad de la falda, mecánica, confiabilidad, sobre todo también confiabilidad eléctrica, mecánica. Recuerden que con 3 conectores estoy haciendo la tarea de 8 conectores, o sea que son muy flexibles, son reutilizables, puedo utilizarlos en hasta 5 cables número 12, digamos el rojo amarillo o azul gris, puedo utilizar aún más números de cables, cantidad de cables. Cuando necesito, de pronto no tanta flexibilidad porque solamente necesito hacer muchas derivaciones o 2 o una derivación, no para conectar varios cables, el conector de desplazamiento es perfecto porque puedo hacerlo rápidamente, una derivación o 2 derivaciones, entonces la velocidad es característica. Y si requiero aún más confiabilidad en ambientes enterrados, puedo utilizar el kit de enterramiento directo que viene con el conector y el tubo de plástico con el cual ingreso el conector y puedo enterrar directamente. Y ya para finalizar, hablemos de guantes y lubricante. Entonces, tenemos toda la línea de guantes de 3M se llama guantes Comfort Grip. Son guantes comodísimos. Por eso toda la línea se llama Comfort Grip, porque tiene un excelente agarre y un agarre muy cómodo. Entonces, para aplicaciones donde tenemos que hacer conexiones pequeñas, con tornillos, con conectores de resorte, donde necesitamos maniobrabilidad, definitivamente los conectores, los guantes los guantes de Comfort Grip son perfectos. Y los primeros tipos que tenemos son los guantes de uso general. ¿Qué características tiene? Son hechos de espuma de nitrilo sobre un forro nástico nylon. La espuma de nitrilo lo que hace es permitir que el aire esté circulando constantemente a través de la mano. Eso permite trabajar en ambientes húmedos, en ambientes calientes, sin incomodidad. Entonces la sudoración no va a ser un problema, la transpiración tampoco. Entonces es muy cómodo utilizar en este tipo de aplicaciones donde tengo humedad, donde tengo mucho calor y demás. Son ligeros y flexibles. Todos los que han comprado, espero que varios que estén conectados los ya hayan utilizado. Los guantes de uso general de 3M se caracterizan porque se ajustan perfectamente a la mano, se sienten como si hicieran parte de la mano, no son incómodos, no son muy gruesos, entonces son perfectos, tienen un excelente agarre y se ajustan al tamaño de la mano, lo que permite trabajar de manera, digamos, trabajos livianos, trabajos medianas que requieren una manipulación precisa. Entonces, como se ajusta muy bien a la mano, no queda parte sobrante, no son incómodos, son ligeros y flexibles, puedo hacer cualquier tipo de trabajo donde requiera manipulación precisa. Son muy duraderos y lavables. Claro, ustedes van a ver y van a ver el precio y van a decir, pero me cuesta más que el otro. Ya hemos hecho pruebas con industrias y los guantes Comfort Grip duran 4 o 3 veces más que un guante convencional que ustedes encuentran. Entonces recuerden que los productos de 3M se caracterizan por la calidad y vale la pena invertir. Siempre, ustedes yo creo que se compran los primeros, no se van a querer cambiar. Definitivamente esto pasa, le pasa a todo el mundo cada vez que utiliza estos guantes de Comfort Grip. Tiene esta banda elástica en la parte roja, en la muñeca, que permite ponérselo y quitárselo rápidamente y evita que bien ajustado y evita que ingresen partículas por el lado de la muñeca, lo cual puede generar incomodidad y imprecisión. Entonces, ¿qué tipo de trabajos? Manejo general de materiales, manejo de piezas pequeñas. Recuerden, no son guantes dieléctricos, está en la parte de eléctricos, pero como digamos que todos los trabajos que nosotros hacemos con nuestros productos de 3M, terminales, empalmes, cintas, 3M tiene un mundo de cosas, hoy hablamos solamente de un mundito de baja tensión, eh, todo eso se debería aplicarse digamos, la recomendación es aplicarlo desenergizado. Entonces son guantes que no son dieléctricos, ¿listo? No son para trabajar en caliente, por favor, tengamos en cuenta eso. Manejo general de materiales, manejo de piezas pequeñas, montaje de componentes eléctricos. Pero si necesitan
si necesitan guantes con mayor resistencia al corte, porque este guante que acabamos de ver es un guante delgado que es resistente a la abrasión, sí, pero que no va a ser resistente completamente a la punción y al corte. Entonces, si necesitamos guantes resistentes al corte, tenemos dos niveles de resistencia al corte, uno más resistente que el otro, el A3 y el A1, o el CGCR, o el CGCR, como lo quieran ver. ¿Qué se garantiza? Que el agarre sigue siendo muy bueno, obviamente es un guante más grueso, un poco más robusto que el de uso general, pero sigue siendo muy fácil de manejar y sobre todo está hecho para, obviamente, para manejo de materiales abrasivos o afilados. Entonces, por ejemplo, formando, doblando, trabajando con maquinaria con piezas afiladas, alando cable, manejando conductor eléctrico o preparando cable de media tensión, que es una actividad que está muy ligada a la instalación de accesorios de media tensión como son terminales o empalmes, siempre debemos preparar nuestro cable. ¿Qué es preparar el cable? Pelar las capas. Y cuando estamos pelando las capas manipulamos mucho la cinta de cobre, el conductor de cobre y eso nos puede llegar a lastimar perfectamente la mano. Inclusive el bisturí. El bisturí es un elemento que estamos utilizando constantemente en el sector eléctrico para hacer todas nuestras conexiones y nos puede llegar a cortar la mano. Entonces este guante resistente al corte es perfecto, inclusive tenemos uno resistente al invierno que no, pues digamos que no se comercializa en Colombia porque no tenemos temperaturas tan bajas. Y bueno, en esta tabla simplemente quiero mostrar los niveles de corte que tenemos. Recuerden que está el de uso general, que es el que se caracteriza porque es muy cómodo. ¿Listo? Tenemos los dos resistentes al corte. En Colombia no tenemos el de invierno. Tenemos uno que es más resistente al corte, que es A3, y el otro A1. Entonces son los guantes y en este video se resumen las características y los beneficios de este tipo de guantes. Toda la línea de Comfort Grip. Los primeros guantes que vamos a ver son los de uso general. Entonces, mucha precisión, mucha flexibilidad. Quiero que vean ahí como cuando la persona se los pone. Efectivamente es muy excelente para trabajos pues, que quiere decir manipulación. El revestimiento nitrilo en palma da esa, 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 esa posibilidad de que el aire esté circulando constantemente, la transpiración no vaya a ser un problema, un excelente agarre, cumple la norma europea y la norma de Estados Unidos frente al nivel de corte que hemos comentado. Pero ¿qué pasa? Si requerimos una mayor resistencia a abrasión y resistencia al corte, pues nos vamos a los resistentes al corte. Entonces son más gruesitos, son obviamente más robustos, entonces tienen dependiendo la referencia, son hechos de algunos de tela de vidrio en el interior y en el exterior revestimiento de nitrilo en palma que también permite la circulación del aire. Entonces es perfecto para la manipulación de elementos cortopulsantes, como vemos ahí los conductores, los hilos de cobre, la cinta y la prueba que ustedes le pueden hacer cuando compren una cinta, pasan el video, de pronto no lo van a querer deteriorar, pero pasa la cuchilla con una buena presión y el guante está intacto, no se perfora, no se abre y garantiza su duración en el tiempo. Finalmente, esos son los guantes que también son excelentes, todas las líneas Comfort Grip, recuerden, uso general y anticorte básicamente. Y tenemos un nuevo lubricante para cables que básicamente lo que pasó es que nosotros teníamos un lubricante de cables que venía en balde, pero que hicimos mejorar la presentación para que sea más fácil, más limpia, más eficiente y además tiene todos estos otros beneficios, que tiene una aplicación limpia, es fácil de remover de las manos, entonces no es como la vaselina, otros jabones, otras cosas que utilizamos para lubricar. También, ¿qué pasa si utilizamos otro tipo de materiales que puedan dañar la cubierta del cable? No queremos eso, este lubricante no daña la cubierta del cable, no es inflamable, garantiza seguridad en la instalación, tiene esa boquilla batible que vemos acá en la mano derecha que me permite darle sentido y dirección a la aplicación del lubricante, no deja residuos sólidos, tiene un tiempo de secado óptimo, tiene un olor suave y agradable, no tiene químicos fuertes, es excelente. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos? Alado y arrastre de cables de alimentación, lubricación de piezas o componentes, en general lo pueden utilizar para cualquier tipo de lubricación, lubricación temporal contra la fricción. Entonces es un excelente lubricante que van a encontrar. Es hecho en Brasil, lo traemos, ya se está comercializando y tiene esa característica especial que tiene esa presentación, esa boquilla batible. Recuerden, no deja olor, no deja ningún aspecto, no deja residuos sólidos, no queda. Es una aplicación eficiente, limpia, que vamos a ver
en este video el resumen. Disculpen que está en portugués, como es fabricado allá, pero es el producto que tenemos allá. La presentación es de 500 mililitros. Entonces, ¿cuál es esa ventaja con respecto al lubricante tradicional? Entonces, ¿qué pasa con el lubricante tradicional? Toca entonces con la mano, sacarlo, es mucho, se desperdicia más, toda la mano queda engrasada, difícil de. En cambio, esta es una aplicación limpia, fácil de remover, dejarle un incentivo con la boquilla. Definitivamente es muy limpio, es muy seguro, no es inflamable, no daña la capa de los cables y al final lo que tenemos es un resultado limpio, profesional, seguro y confiable con el lubricante. Bueno, y eso era todo lo que teníamos para hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos los conectados.